buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Estamos en una transmisión especial de En un 2x3 Tamaulipas, aquí con el maestro Sergio Cárdenas Tamés, orgullosamente victorense, orgullosamente tamaulipeco y recientemente galardonado con el Premio Nacional de Artes y Literatura 2021, este premio que entrega el Gobierno de México a través de la Secretaría de Cultura. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Marta Olivia. Me alegra mucho estar, dijéramos, de nuevo en mi tierra, aunque sea a distancia. Maestro, ¿qué significado tiene para usted, además de que ha tenido una vida fructífera, llena de mucha música, de mucho arte, de mucha literatura? Sin embargo, este premio es muy, muy importante y que quiero hacerle extensive el orgullo que tenemos de su persona y su trayectoria. Sí, muchas gracias. Pues yo considero que el Premio Nacional de Bellas Artes, que me ha sido concedido ahora por promulgación de un acuerdo presidencial que se ajustó a las propuestas hechas por un grupo de sinodales expresamente juntados para poder otorgar este premio, viene a ser en mi trayectoria una especie de, digamos, culminación de una época importante, tras más de 5 décadas de estar activo en los campos de la creación musical, tanto como compositor musicales, sean campos de la pedagogía, de la divulgación del arte y la cultura, de la traducción de poesía, de otros idiomas al español. Y pues yo estoy tremendamente rebosando de alegría por esta distinción que se me hace en mi país, que además es la más alta que se puede otorgar en este campo. Por lo tanto, establece también, más allá del reconocimiento al que me he referido, establece también retos. Y sobre todo el reto mayúsculo de mantenerse a la altura, a la dimensión de ese premio en los años por venir, sean los que sean. Pero ese es mi compromiso y claro que el premio me da suficiente empuje, suficiente energía, suficiente vitalidad como para seguir en ese camino. Dijéramos que si fuese aún posible, todavía mejor. El maestro Sergio Cárdenas Jiménez, para quienes... Cárdenas Sergio Cárdenas Tamés, perdón por los nervios, es un maestro que ha sido no solamente en el ámbito musical, sino que tiene una amplia trayectoria como promotor cultural, fundador de importantes agrupaciones musicales, pedagogo, también ha escrito libros, ha traducido poesía y ha dirigido festivales musicales. El más reciente por acá por Tamaulipas fue el Festival Internacional Tamaulipas, aunque también uno de los logros, maestro, usted nos dirá, es dirigir y que su música haya trascendido las fronteras y sobre todo esa presencia de un mexicano en Alemania. Sí, yo llegué a Alemania para dirigir en Alemania por primera vez en el año de febrero de 1979. Eso había sido resultado de haber yo participado 2 años antes en un curso internacional de dirección orquestal con quien yo he considerado siempre el mejor director de todos los tiempos, que es el rumano, o fue el rumano Sergiu Celibidache. Y fue a raíz de ese curso en donde participamos alrededor de 120 directores, que yo resulté ser el único elegido de entre todos por parte de la dirección o comisión artística de la orquesta para que fuera a dirigir en un concierto en su temporada. Y eso fue lo que abrió las puertas para ingresar al mundo alemán como director. Y de hecho, desde ese año 1979 hasta poco antes de la pandemia, he tenido una presencia constante en terrenos alemanes, en donde también llegué a ser director titular de una orquesta tras haber ganado un concurso internacional. Yo creo que esa presencia en Alemania, que finalmente es la primera en esa dimensión,
como director titular de una orquesta, va a ser la primera para un mexicano, no solamente desde luego que me llena de satisfacción, incluso de orgullo, sino que abre una puerta también en los terrenos de que otras generaciones, otros directores puedan en un momento llegar a una dimensión similar. Es decir, ya se abrió una brecha y ya se abrió un camino, y espero que ese camino también sea aprovechado por otros talentos mexicanos. Yo he tenido una relación muy estrecha con la cultura alemana desde joven realmente, incluso cuando estaba todavía en México. Y en Alemania, por ejemplo, he dirigido más orquestas profesionales que las que he dirigido en México. En Alemania se han estrenado casi la mitad de mis obras. Allá he compuesto alrededor de 40 obras, eh, algunas de ellas específicamente por encargo de instituciones alemanas. Por lo tanto, mi relación con Alemania es una relación también cercana, yo diría incluso muy íntima. Y a mí me gusta mucho esa cultura. Yo me he identificado, en parte porque también hablo con bastante fluidez el idioma alemán. O sea que me llena de mucha satisfacción también estar con un pie en aquellas tierras. Maestro, pues sabemos de su trayectoria y bueno, el maestro Sergio Ismael Cárdenas Tamés es compositor de un catálogo que rebasa el centenar de obras, muchas de las cuales han sido estrenadas con éxito en Alemania, Austria, Italia, Francia, Polonia, Suiza, Estados Unidos, Bélgica, Egipto, Taiwán, Corea del Sur, Japón, España y obviamente en México. En 1975 se tituló con mención honorífica en la dirección orquestal por la Escuela Superior de Música Mozarteum, hoy Universidad de la Música en Austria. Maestro, además del ámbito musical, ¿qué nos podría referir usted de esos sonidos que usted escuchó siendo niño, siendo victorense? ¿De dónde viene ese placer por la música y por la literatura? En especial hoy, en primera parte, música. Pues yo debo decir que mi formación profesional en la música empezó muy tarde. Dijéramos que al menos con 10 años de retraso. Pero en toda mi familia siempre ha habido digamos, una vocación, una cercanía hacia las manifestaciones musicales, y sobre todo muchos de mis parientes más cercanos han contado con una maravillosa voz que yo siempre escuchaba con enorme alegría, y recuerdo cómo de niño tendría yo unos 8, 9 años, ya existía en Victoria prácticamente la única actividad cultural y artística que valía la pena, que era un coro mixto que se llamó Coro Jorge Federico Händel, y que lo dirigía un maestro muy enérgico y de gran calidad musical, que se llamaba Fernando Gaspar Landeros. Decían que había llegado de Cuernavaca. Bueno, yo nunca me enteré yo de esas, dijéramos, precisiones de la vida del maestro Landeros, pero dado que sobre todo era prácticamente la única actividad que existía en Ciudad Victoria, pues se volvió desde luego un atractivo, y hubo ocasiones en que incluso el gobernador en aquel entonces, don Norberto Treviño Zapata, asistía incluso a ensayos, porque era una delicia estar escuchando a ese grupo coral que pues tuvo una actividad importante en esos pocos años, por desgracia, que estuvo activo ahí en Victoria. Y yo en mi asistencia como niño a los ensayos, porque mi mamá me llevaba pues era prácticamente la única, vamos a llamarle, entre comillas, diversión que había en esos días ahí en Victoria. Y como éramos tan aficionados, o la familia muy aficionados a la buena música, pues yo ahí aprendí muchísima música coral, mucha música polifónica, el famoso Aleluya de Händel, muchos coros de ópera, cualquier cantidad de villancicos, etcétera. Y de esa manera mi oído, mi espíritu se fue entrenando y fue encontrando un camino, creo que bastante afortunado, y que además me permitió, cuando tenía yo apenas 14 años de edad, dirigir mi primer concierto, ahí en Victoria justo. Pasó que en mi iglesia, ha sido la iglesia
presbiteriana que está ahí en el 13 Matamoros y Morelos. Nos quedamos en el año del 65, a mediados de año, sin directora de coro. Teníamos una directora muy, muy maravillosa y muy emprendedora, y ella se fue a Brownsville, Texas, si no mal recuerdo, y ya habíamos tenido una costumbre de tener un coro en nuestra iglesia, y llegado la época de Navidad dije, pues no podemos quedarnos sin concierto navideño. Y así como se dice luego por allá por nuestras tierras, por mis pistolas, decidí organizar un coro de niños. Creo que eran como 20 o no sé cuántos, no recuerdo con precisión cuántos. Y yo, claro, yo no tenía ningún dominio así perfecto musical, y mucho menos profesional, sino que de oído les enseñé a los niños en dos grupos de primera y segunda voz eh, las melodías correspondientes a los diferentes villancicos, y pudimos ofrecer todo un concierto, que sería una hora o no sé cuánto. Este, lo recuerdo vívidamente, aunque no tengo un documento, programa de mano, algo así, que es esta historia, reciente, que incluso todavía, estamos hablando más de 50 años de ese acontecimiento, todavía se acuerdan de ese concierto. Y fue, dijéramos, de alguna manera el inicio, un gran parteaguas de vida, cómo se inicia la actividad musical. Sin yo, la verdad, las cosas de mí, ¿no? que se había iniciado. También de las manifestaciones, pues que en ese momento, en esos años, fueron muy típicas con la fundación del conjunto típico tamaulipeco, que se fundó justo en la época de don Norberto Treviño, y pues yo asistía con frecuencia allá al estadio, ¿cómo se llama el lugar? Como el Foro Público Ruiz Cortines, donde con frecuencia tocaban, o en la escalinata del Palacio Federal, o en la escalinata del Teatro Juárez. En fin, no eran manifestaciones sonoras extrañas para mí. Y mucho de eso quedó grabado, a tal forma que una de mis primeras obras orquestales es una obra orquestal dedicada a la música de Tamaulipas, específicamente a la música de la Picota de San Carlos y a la música de esa maravillosa canción de don Francisco Flores, ilustre victorense, que se llama Victoria, justamente. Y se estrenó ahí en el concierto de inauguración del Centro Cultural Tamaulipas, allá por el 8, si no me recuerdo, 8 de enero del 86. Fue un acto increíblemente eufórico, que de repente, al terminar el estreno de esa pieza, todo el público ahí en el Teatro Amalia se puso de pie con una enorme euforia de escuchar con una gran orquesta, como lo era la Filarmónica del Bajío, la obra musical de su propia tierra. Así es, toda una vida y recuerdos. Además de en esas ocasiones que su mamá lo llevaba a este coro y a unirse, de niño, ¿cómo fue su primer acercamiento? Digo, de niño, hay de pronto las mamás que le cantan a su bebé, que los duermen con cierta música, los despiertan. ¿Qué es como lo más importante para despertar la sensibilidad musical de un pequeño? Pues en el caso particular, mi madre era una persona que se la pasaba cantando todo el tiempo. Tenía una voz muy bonita. Como dije, toda esa familia, la familia del lado materno, era muy cercana a la música, y muchos tenían una voz preciosa, muy arrebatadora, cautivadora, dijéramos. Mi madre en casa, incluso haciendo sus tareas domésticas, siempre estaba cantando. Por lo general eran himnos religiosos, pero no nada más eso, canciones populares y demás, ¿no? Y claro, en cierto momento yo recuerdo que yo ya no sé si porque yo se lo pedí o cómo. Recuerdo que una vez fuimos a visitar a una profesora de piano. Pues yo tendría también como unos 9 años de edad o algo así, y pues quería ver si me daba clases de piano a mí.
No voy a entrar en detalles de dónde fue eso, pero sí recuerdo vívidamente que llegamos ahí a la casa y la persona esta, pues ni siquiera nos recibió, nos dejó ahí en la banqueta y platicamos pues, minutos y lo primero que nos dijo, ¿ustedes tienen piano? Y pues a duras penas teníamos colchón para dormir porque pues, teníamos una actividad, un nivel económico muy, muy bajo, muy precario. Y si no, pues no tenemos piano. Ah, no, entonces ni le muevan aquí, no podrán recibir ninguna clase. Y pues nos mandó con los mismos honores a otro lado. Y así se dio en varias ocasiones, porque pues claro, hay una asociación todavía vigente de que el estudio de la música, pues dijéramos, está reservado a la gente que se llama pudiente o que tiene una cierta situación económica, pues de un nivel que se llama medio hacia arriba. Porque claro, también los instrumentos musicales son caros, o sea, un piano es caro, un violín es piano, cualquier cosa es cara, ¿no? Pero, ¿caro en qué sentido? Es decir, caro es cuando alguien tiene talento y justo no se le da y entonces se le está destrozando y en lugar de que se vuelva a una situación en donde se entiende el sentido de una economía, pues se destroza una vida, se destroza un talento y qué sé yo, ¿no? En fin, viví varias situaciones de esa naturaleza, este, pero pues para mi fortuna nunca, digamos que nunca claudiqué y, y ya ha llegado el momento, eh, poco antes de emigrar a la Ciudad de México, cuando estaba ya en secundaria, segundo año creo, empecé a pergeñar algunas cuestiones en cuestiones musicales con una maestra de piano ahí en Victoria, muy pocos meses, serían que 3, 4 meses, no sé cuánto, o sea, prácticamente nada. Y luego ya cuando la familia se mudó a la Ciudad de México, pues ya empecé formalmente a estudiar música. Le digo a los 16 años, ya con 10 años de retraso realmente. Claro, sin embargo, su camino estaba ahí en la música, porque, no se movió, pudo haber pasado, a cualquiera lo hubiera desanimado, sin embargo, usted tenía claro que era la música. ¿En qué momento, además del apoyo familiar, en qué momento cuando va a decidirse por su vida profesional, en qué momento dice o le dicen en su familia, o usted llega a ese punto de me voy a dedicar profesionalmente a la música? Nunca con esa precisión que usted menciona, porque la familia, como dije, se mudó a la Ciudad de México. Se mudó a la Ciudad de México cuando yo estaba todavía en Ciudad Victoria terminando la secundaria. Yo me quedé todavía casi un año allá con mis abuelos maternos, eh, porque era mejor que yo terminara ya la secundaria y luego ya después me pudiera trasladar a la Ciudad de México para continuar. Y así sucedió. Y cuando yo ya finalmente me mudé a la Ciudad de México, por aquellos años mi intención principal era dedicarme pues de manera, digamos, concentrada y definida a los estudios teológicos. Y de hecho llegué a México y lo primero que fui a hacer fue presentarme en el seminario para ver si era yo aceptado para empezar a estudiar teología. Y pues casi se ríen de mí porque dice, a ver, muéstrame tu certificado de preparatoria. Dije, no, pues no tengo todavía. Dice, pues aquí no puedes entrar para empezar porque este es un estudio ya de nivel, cuando menos licenciatura. En fin, esto se dio en Coyoacán y fue, digamos, afortunado también para mí el hecho que en ese seminario, que todavía existe, eh, acaba de abrirse un departamento que se llamaba Departamento de Música Sacra y había un maravilloso profesor de música ahí y yo dije, bueno, pues lo que puedo hacer ante la opción que me brindó la preparatoria de poder estudiar la preparatoria en lo que llamaban el curso nocturno, que empezaba a las 4 de la tarde, terminaba a las 10 de la noche. Dije, pues yo lo que puedo hacer es inscribirme en el departamento de música sacra en la mañana, que corre de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, y luego de las 4 a las 10 pues voy a la preparatoria, porque finalmente pensé, y así fue mi razonamiento en ese momento, de que el estudio de la música sacra podría ser en un futuro de mucha ayuda para el ejercicio de una labor teológica o pastoral.
Y así fue como me inicié, digamos, en terrenos más formales de la música. De ahí ya se derivaron otras cuestiones, de ese mismo departamento de música sacra. Se gestionó una beca para que fuera ella a estudiar a Estados Unidos, sacar la maestría. Termino la maestría en Estados Unidos y decido irme a Europa pues para ampliar mis conocimientos, ya más alejado, dijéramos, o no nada más concentrado en la música vocal y coral, sino incursionar en la música instrumental y de manera específica en la dirección orquestal. Y así se fue dando hasta que en cierto momento, ya cuando estaba yo, pues que tendría 24 años o 25, y ya estaba yo ocupando la dirección titular de la orquesta estudiantil de ahí de la Universidad de Música Mozarteum. O sea, una enormísima distinción para mí que en la cuna de Mozart haya sido ofrecida para mí esa posición. De repente me doy cuenta, pues, ¿qué le estoy buscando? Estoy ya totalmente en la música. Es decir, ese es el camino y no hay otro. Y así he seguido, aunque claro, nunca he abandonado del todo mis intereses filosóficos e incluso teológicos, y seguramente por esa misma razón, con tanta inquietud o cercanía hacia las manifestaciones poéticas. Pero nunca hubo una cuestión tajante, digamos, de la familia que me dijera esto, te vas por aquí o estudias aquello, qué sé yo. Yo debo decir con mucha gratitud que en mi familia siempre hubo una tremenda apertura y me dieron toda la libertad para que hiciera lo que yo considerara más apto o que yo deseara su mente, y me dieron siempre todo apoyo. Maestro, pues muy interesante escucharlo y sobre todo tener este acercamiento con usted y como director artístico, ya nos dijo las influencias que tuvo, entonces usted iba a ser pues sacerdote, No, al sacerdocio, no, no, yo aspiraba a ser pastor, pastor, sí, perdón, porque usted pastor es protestante. presbiteriano, sí. Así es. Uh-huh. Así es. Iba a ser pastor, y se inclinó más hacia la música. ¿Sigue usted profesando, Es en decir, la misma? no es que yo me haya inclinado, Marta Olivia, sino que en cierto momento descubrí que ahí es donde estaba. Es Bien. decir, la música me jaló, me cautivó, me llevó de una manera irresistible para mí hacia allá. Y finalmente la música eh, que nos provee con atisbos de eternidad, pues es la expresión humana más, vamos a llamarla más alta, que nos puede acercar a algún concepto de Dios, ¿no? Y esa es parte seguramente, porque no sé si así sea lo correcto, pero seguramente es parte de, si queremos una explicación por qué estoy yo en la música. Es decir, finalmente no está tan alejada una cosa de la otra. O sea, la música, digamos que es una de las justificaciones para poder pensar en la existencia de Dios. Así es, maestro. Usted también en la Ciudad de México, donde se encuentra ahora, sabemos, pues su carrera ha estado en la Cámara de la Facultad de Música de la UNAM, presidente de Música de Concierto de México, también de la Sociedad de Autores y Compositores de México, y bueno, ha tenido diferentes reconocimientos a su trayectoria. Cuéntenos, cuando le dijeron o cuando le hablaron de la posibilidad, ¿qué fue lo primero que vino a su mente o cómo recibió la noticia? ¿Cuál posibilidad, perdón? De el Cuando le hablaron de la posibilidad de la nominación de este Premio Nacional de las Artes. Mire, Marta Olivia, la nominación, eh, pues para mí fue muy afortunada y fue una propuesta de una instancia de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas. Lo cual para mí fue, dijéramos, también una situación afortunada, sobre todo porque yo tenía ya 10 años de no tener ninguna presencia en Tamaulipas. Y un buen día recibo un correo electrónico, si no mal recuerdo, de la actriz y promotora cultural Loreni Yoldi, y me pregunta sobre esta posibilidad.
Dije, pues mire, yo no tengo nada en contra, por cuestiones del destino, o no vaya usted a saber por qué razón, durante muchos años y muchas ocasiones, el, las instancias estas encargadas de los patrocinios o apoyos del gobierno hacia manifestaciones culturales me han tenido, ¿qué diría yo?, marginado, ¿no? Y justo un poco antes de eso había pasado un incidente muy lamentable con el ITCA, que pues no defendió ningún proyecto, ninguna parte de un proyecto que yo había presentado y como luego se dice, pues me dio el avión, ¿no? Y yo estaba muy molesto por eso, claro, pero pues ya ni modo, uno no tiene, digamos, las posibilidades políticas ni nada de hacer algún tipo de alarde o protesta. Dije, pues ya fue el destino, cuando menos, y ya que venga lo que tenga que venir. Y cuando me hablaron de la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas, a hacerme para preguntarme si tendría yo objeción en ser postulado, le dije, no, total, ¿qué puedo perder? O sea, no tengo nada, lo que peor que pueda pasar es que siga igual. Y pues dije, vámonos, ya le presento ahí, le mandé varias información curricular y, pues se presentó esa propuesta, creo que no me acuerdo si julio o agosto del año. Y ahora después, pues se da a conocer, está trabajando aquí en la casa de usted. Tenemos un poquito de problemas de conexión. Aguántenos tantito, Digo, ¿por seguimos qué? aquí. ¿Qué me sabe o qué? Dice, no, pues por el premio. Y digo, ¿cuál premio? Pues el premio de arte, pero no entiendo, pues el cadencial, en donde se hace saber que usted, a usted se le ha concedido el Premio Nacional de Bellas Artes en la edición del año 2021. Uy, pues bueno, di un salto tremendo de alegría que todavía no termino de bajar al piso hasta ahorita, porque, pues imagínense ustedes la más alta distinción que otorga el gobierno de México, o sea, mi país, y tener ese reconocimiento que es un salto mayúsculo, pues, en mi devenir, eh, pues no puede ser más que provocar una alegría rebosante en mí, ¿no? Y así fue como pasó esto. Ya después pues, se fue agregando más información, aparecieron notas en la prensa, de la propia Secretaría de Cultura, me informaron eso y dije, pues, de alguna manera, el destino o la revolución hace justicia, no sabemos cuál. ¿Cuál de las 2? Pero qué bueno, felicidades, maestro. ¿Va a haber, la ceremonia oficial cuándo va a ser? Porque me entiendo que, solamente es, el anuncio, ¿así es? Sí, lo que pasa es que, o sea, me informaron de la Secretaría de Cultura que hubo un problema porque creo que uno o dos, no sé si dos de los galardonados están fuera del país, porque claro, pues no sabían que se iba a dar a conocer esto en estos días, ¿no? Entonces, supongo que ellos programaban sus actividades o sus vacaciones por estas fechas y por eso no están ahora en México. Y es la intención de Presidencia de la República y de la Secretaría de Cultura de que se entreguen los 4 premios como está previsto, estando presentes pues las 4 personas o el grupo también de culturas populares, ¿no? Y entonces hay que esperar a que estas personas regresen, que concuerden las agendas y luego que se haga concordar esas agendas con la agenda del señor presidente para definir una fecha. Pero sí me prometieron, o al menos me aseguraron, que estarían o están buscando la manera de que sea lo más pronto posible. Y pues yo digo aquí entre mí, pues ojalá así sea, no sea que se vayan a arrepentir, ¿verdad? Y entonces, Claro no que no. creo, digo, porque ya hay un decreto presidencial, no creo que eso pase, ¿no? Ya está escrito, maestro. Sí. ¿Algún mensaje, algo que usted quiera agregar para acá, para todos sus paisanos tamaulipecos? No solamente nos ven en Tamaulipas, nos ven en toda la república y también en los Estados Unidos. ¿Qué les quisiera decir, maestro? Pues lo que yo siempre he dicho, y de hecho traté de llevar a cabo ese proyecto en el muy poco tiempo que estuve con el Festival Internacional Tamaulipas, es que Tamaulipas, que tiene mucho talento y quizá
pues suene arrogante decir que yo soy uno de esos ejemplos, no tiene las capacidades como para garantizar en Tamaulipas la formación profesional de sus talentos artísticos. Es decir, para la exigencia de alto nivel de talentos artísticos, sea en la música, sea en la literatura, sea en la pintura, en la escultura, en la danza, etcétera, no contamos en el estado con escuelas profesionales de educación artística de alto nivel. Esa fue una de mis propuestas principales con el gobernador entonces, don Egidio Torre. Él de viva voz me comentó que sí, que de acuerdo, que etcétera, pero en los hechos nunca se pudo hacer nada, ¿no? Y la otra idea que yo tenía, claro, pues muy cercana a mí, es que se propiciaran las condiciones para de una manera orgánica ir contribuyendo para que finalmente se consolidara la Filarmónica de Tamaulipas como la gran orquesta del norte del país. También me fue aprobada de viva voz, pero nunca se logró hacer nada porque todo se atoraba, pues boicots administrativos y cosas por el estilo, ¿no? Pero hubo ciertas satisfacciones, por ejemplo, los 2 festivales del Altiplano en la región del Cuarto Distrito o el Altiplano Tamaulipeco, que fueron muy exitosos y que comprobaron la tremenda necesidad de manifestaciones culturales de alto nivel en toda esa región, o sea, Bustamante. Aquí hay un poquito de problemas Tijuana, de Villa conexión, pero Sahumada adelante. y Tula, en Reynosa, con jóvenes que estuvieron un mes ahí concentrados, realizando trabajos musicales de altísimo nivel, y que ya para la segunda edición, pues el ITCA, eso no nos interesa y no se va a hacer. Y Así es. Vamos a continuar. Permítanme o un sea, como todo segundo. lo bueno, porque, ¿no? Así es. Entonces, No lo escuché. sí, hubo un problemita ahí de conexión, maestro. Así es, de pronto la burocracia y la tramitología le gana a las intenciones de promover el arte y la cultura, me parece. Pues es que yo creo que hay una manera equivocada, Marta, de entender las manifestaciones del arte y la cultura. Es decir, justamente en estos días he comentado con algunos amigos y colegas, digo, a ver, vamos aclarando las cosas. Toda manifestación artística, o sea, en cuanto que manifestación artística, es irremediablemente una manifestación política, porque tiene que ver con el ser humano, porque tiene que ver con la relación de un creador artístico con otros seres humanos, que son los destinatarios de su quehacer artístico. Pero nunca un trabajo artístico de esta naturaleza puede ser un trabajo que esté sujeto a prioridades partidistas o pseudoideológicas y mucho menos a actividades de carácter electorero. Es decir, no podemos como artistas en un contexto de integridad ética degradar el ejercicio artístico a estas situaciones de índole secundario, pseudo político y que solamente buscan en todo caso pues algún tipo de abuso del ejercicio artístico con fines de un poder político. Y yo creo que ahí se atora en gran parte el ejercicio cultural. En el México es muy común eso, pues, ¿no? Y eso pasó también en Tamaulipas, o sea, un desastre total, porque pues no se tuvo, desde luego, que confianza en el reconocimiento de lo que estaba haciendo. Y es curioso que, pues ahora eso haya pasado en primer lugar en mi estado natal, habiendo sido yo años antes, en el 2007, distinguido con la más alta distinción que concede el Congreso del Estado, es decir, la medalla Luis G. de Arellano, por razones o con razones y fundamentos eminentemente artísticos y culturales. Y pues eso no tuvo ningún reconocimiento ya en los hechos, pues, o sea, durante esa gestión a la que me refiero. Y yo considero que ahora el Premio Nacional de Bellas Artes que me otorga el gobierno de la República, pues es una manera de decir, pues este personaje estaba haciendo o estaba postulando, presentando proyectos en el camino correcto, que en su momento no fueron reconocidos. Pues vamos a ver si esto abre la puerta
para alguna opción de esa naturaleza, que lo único que se busca es que el pueblo, la sociedad o como se le pueda llamar el ser humano, sean los beneficiados, porque es el destinatario último de toda manifestación artística. Esperemos que con este cambio de administración haya alguna oportunidad o nuevas formas de ver el arte y la cultura, porque estos últimos 6 años estuvieron un poco como el sexenio perdido en ese ámbito. Pero esperemos, maestro, por lo pronto, permítame seguir felicitándolo. Nos Gracias. sentimos muy orgullosos y bueno, seguramente vamos a estar ahí el día de la premiación, va a ser, yo creo que pronto, ya pasando esta temporada de verano. Pues está usted y todos de Tamaulipas invitados a que me distingan con su presencia en ese acto tan memorable para mí y para la cultura de Tamaulipas y del país. Ojalá y se dé, y ojalá se dé muy pronto. Muy bien, maestro. Pues por lo pronto, muchas gracias por haber accedido a esta entrevista pues de un rato para otro. Un saludo afectuoso para todos mis paisanos, con todo gusto, y ojalá pueda verlos pronto allá en mi tierra. Claro que sí. Hasta pronto. Hasta pronto.